El tema de la reforma de la caja militar, que todavía sigue teniendo varios capítulos para su aprobación. Habíamos conversado con Darío Pérez, ¿verdad? Que es ese voto que le falta al Frente Amplio dentro de su propio partido para poder aprobar esto que es de especial importancia para el oficialismo. Darío Pérez presentó un documento con las modificaciones que le quiere aplicar al proyecto original y la pregunta es, bueno, ¿hay cabida para esas modificaciones? ¿Habrá que buscar el voto quizás en otros partidos? ¿Cómo está la situación de esa ley que, bueno, es de prioridad para el Frente Amplio? Lo que pasa es que prácticamente era otro proyecto, totalmente distinto, porque se esperaban 3, 4 modificaciones y fueron realmente unas cuantas. ¿O no, Pozzi, bienvenido? ¿Cómo le va? Jorge Pozzi, bienvenido, diputado del Frente Amplio. ¿Cómo está? ¿Eran muchas sí. más de las esperadas las modificaciones propuestas por Pérez? Absolutamente, sí. Nosotros cuando supimos que Darío no iba a votar, en realidad hay un martes que nosotros preguntamos si ellos votaban o no la reforma de la caja, nos dijeron que sí, pero que tenían alguna dificultad con algún artículo. Luego Darío dijo un jueves que no iban a votar, entonces hubo una delegación que habló con él y él dijo que iba a dar un documento donde plantaba sus diferencias. Pero que en realidad el lío más grande que nosotros veíamos era el mismo lío que destapó lo de Manini. Los funcionarios que no podían jubilarse si entraban a los 26 años, iban con 48, que no llegaban a jubilarse. Y nosotros pensamos que la cosa venía por ahí, y como también nosotros veíamos en eso un problema, aunque en realidad hoy pasa lo mismo y hay 3 o 4 casos por año de esos, pero bueno, estábamos dispuestos a encontrar una solución. Pero cuando vino el documento que nos presenta Darío, va muchísimo más lejos y afecta una serie de artículos de toda la reforma de la caja que fueron muy trabajosos y muy negociados dentro del Frente Amplio, con la participación de Darío, ¿no? Queremos escuchar a Darío Pérez, que estuvo hace unos días aquí en Buen Día Uruguay, el pasado día 11 de septiembre, nos decía esto entonces respecto a su postura en torno a esta reforma, de lo que se llama la reforma de la caja militar. ¿Qué precisaría de tener esta reforma o qué habría que releer de esta reforma para que cuente con su voto? Ahí viene una cantidad, las complicaciones, porque voy a ir a la situación ideal de una persona que entra con 18 años y se va a los 48. Ni aún en esas condiciones ideales, que no es lo frecuente, ni aún con esas condiciones ideales se alcanza a la causal jubilatoria. Es más, no se alcanza la tasa de reemplazo, que es del 85%. Se llega a un 76.5%. Ni te digo los que entran, por ejemplo, es muy común, por ejemplo, en sanidad militar, que les quiero recordar que atiende 160.000 personas, se atienden en sanidad militar. Sí que es una mutualista grande esa, por cierto, de muy buen nivel. Y la otra cosa es que, francamente, ¿ustedes se imaginan un soldado correteando en la guerra con un bastón? O en una situación de meterse en como se meten en la creciente, juntando basura a determinada edad. La otra cosa que tiene esta reforma es que se sale por fuera de lo que dice la ONU, que es el estándar para las edades, que es 3 o 4 años menos que porque es una situación diferente. Y también es diferente la situación del soldado. ¿Por qué? Porque no tiene... Mira, los soldados se encuentran como los trabajadores rurales antes de la llegada de nuestro gobierno y de las 8 horas. No tienen 8 horas. No tienen horas extras. No tienen nocturnidad. Y ganan muy poquito. Bien, en realidad Darío Pérez les presenta un documento con 9 hojas, con 5 claves que pide cambiar. Es muy difícil en el tiempo de televisión poder detallar cada uno de los puntos, se hace complicado, se hace engorroso, pero ahora ustedes dicen, no, con este documento que presenta Darío Pérez se cambia la esencia de esta ley de reforma militar. Entonces, ¿dónde está el punto de diálogo de ahora en adelante o de acercamiento, digamos, para poder, bueno, quizás conseguir ese voto 50 que tanto necesita? Nosotros lo que quedamos en la última reunión que tuvimos, porque este documento fue llevado a una comisión bicameral que trabajó en la redacción de lo que fue la ley que salió del Senado. Bicameral, digo, senadores y diputados del Frente Amplio, y se discutió allí. Nosotros vamos a hacer gestiones, vamos a hablar con Darío Pérez, los mismos compañeros que ya hablaron van a hablar de vuelta con Darío Pérez, sobre la base de lo que para nosotros fue lo primero que veíamos como problema, que es el artículo 40, creo que es el que habla justamente de los soldados que pueden no llegar a tener una posibilidad de jubilarse, depende con qué edad entren.
Manini y algunos otros sostienen que los que entran con 26 no se jubilan. Los que entran con 18 se jubilan. Y la mayor parte entra con 18. No entran con 26 a las Fuerzas Armadas. Pero no vamos a discutir eso. También hay un aspecto que tiene que ver con la reparación, no me acuerdo el nombre técnico que se le da, pero a la familia que queda desamparada cuando un funcionario, un soldado cae en un alto servicio, ¿no? Ha pasado en algunas misiones de paz. Las misiones y a veces no hay misiones de paz acá mismo, en algunas cosas que suceden. Y ahí también estamos dispuestos a ver algunas cosas. Ahora, otra serie de puntualizaciones que Darío hace, eso para nosotros es mucho más complicado porque fue fruto de una negociación importante entre el Frente Amplio y además participó Darío, ¿no? Usted con mucha sensatez dice, bueno, no tenemos más mayoría parlamentaria. En algunos aspectos sienten que, de hecho, no la tienen. Y bueno, evidentemente, la realidad, hay momentos en que tenemos los 50 votos y hay momentos que no los tenemos. Pero nosotros no, es decir, las realidades en política hay que manejarlo, nosotros no vamos a parar por eso. Pero hoy nuestro objetivo es hablar con Darío y llegar a un entendimiento para salir en unidad, todo el Frente Amplio, votando la ley de reforma de la Caja Militar, que para nosotros es un hito importante. O sea, ¿el voto 50 puede ser Darío Pérez? Y lo vamos a intentar. Nosotros vamos a intentar hasta el final. ¿No van a salir a buscar por otro lado? ¿Están negociando? Momentáneamente no lo estamos pensando. ¿No? Nuestro proyecto, es decir, que salió del Senado, la diferencia que tengamos con Darío, vamos a tratar de ver si encontramos un punto donde nos podamos poner de acuerdo, y ese es nuestro primer objetivo. Después de eso, evaluar si eso sale bien, votaremos, y si eso no sale bien, volveremos a reunirnos los que trabajamos en esto y tomaremos alguna resolución. De todos modos, cuando estuvo Darío Pérez aquí en el programa, dejó entrever que en realidad no se había estudiado lo suficiente esta reforma, o que no había conocimiento cabal de lo que implicaba esta reforma, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto? Y que él se había tomado el trabajo, digamos, de analizar en profundidad esto, y por eso había encontrado estas diferencias sustanciales, ¿no? Sobre todo en algunos puntos claves, que podían perjudicar, en definitiva, a los más débiles dentro de las Fuerzas Armadas. La reforma hace 2 años y pico que está en danza en el Parlamento. Y hace varios meses que trabajó una comisión bicameral, pero meses trabajó, no 2 días, para ponernos de acuerdo. Hasta donde yo sé, yo no formé parte de esa bicameral, pero hasta donde yo sé, Darío Pérez o compañeros de Darío Pérez participaron de esa discusión. Darío Pérez no, y por motivos personales. No, él tuvo al papá enfermo, y todo, pero hubo compañeros de él que participaron. Y bueno, creo que fue suficientemente estudiada. Parte de las cosas que Darío plantea acá vienen de antes, se planteó, porque lo hicieron inclusive en las primeras conversaciones los militares. Pero siente que de alguna manera es válido el planteo de Darío Pérez de que hay algún perjuicio, para ser más clara, a sectores vulnerables dentro del ejército, que ganan poco, que como él le explicaba, ¿verdad? Son ya de por sí tienen sueldos sumergidos, condiciones, incluso elementos, ¿no? Con los que ellos trabajan, estados de los helicópteros, de los aviones, que también deja mucho que desear, es decir, ¿se golpea en ese sentido? Hay de todo un poco allí. Darío y todos los que se conocen esto también deberán reconocer que hay oficiales de las Fuerzas Armadas que se jubilan a una edad razonable de 45, 55 años y están trabajando en la actividad privada siendo jubilados de las Fuerzas Armadas. Y eso es un planteo que la sociedad civil también hace, a mí me lo han hecho. Sin embargo, no hacemos nada en esta reforma para perjudicar a esos. Y en cuanto a los soldados, y es cierto que son sueldos sumergidos, por ejemplo, en esta rendición de cuentas pusimos un sobresueldo, poco, pero para que de sargento para abajo recibieran una compensación, porque nosotros también entendemos que eso es así. Es un problema que traemos y que es de recursos, no se le puede dar a todo el mundo. Hemos priorizado darle más dinero a la enseñanza, no podemos darle más dinero al soldado porque no nos alcanza, simplemente por esto. Ahora, el tema de la previsión social requiere de modificaciones importantes a todo nivel porque es un sistema que tiende a colapsar. Si es que ya no ha colapsado. A nivel general, y en estos últimos años se han reformado muchas cajas. Todas. Y no la militar. Y acá se pone sobre la mesa los prejuicios de un lado y del otro, porque desde la oposición se argumenta de que desde la izquierda todavía hay resquemores para con las Fuerzas Armadas. ¿Se están mezclando las cosas? ¿Cómo siente usted, que es protagonista de esta discusión, el tratamiento que está dando el tema? Yo creo que no se está mezclando nada.
Todas las cajas que funcionan bajo el sistema solidario, desde la década del 80 a la fecha, han sido reformadas porque no pueden solventarse. Hoy el país entero, el país le pone a toda la seguridad social 3.800 millones de dólares por año para que se puedan pagar jubilaciones, pensiones y todo lo que la seguridad social implica. Esto, lo que están diciendo algunos de los que saben, es que esto no se puede sostener en el tiempo, por eso se conversa mucho de modificar el sistema de seguridad social el primer año del próximo gobierno, sea quien gane, porque no se puede seguir sosteniendo este gasto. Entre ese gasto está el de la caja militar, que hay que pagar las pensiones militares, a las viudas, a todo el mundo que está, y va a haber que seguir pagando, porque esto no va a afectar a los que ya están jubilados hoy. Esto es una cosa que Sí, a lo que de hecho dentro se de 20 explicaba, años. claro, que recién con esta Entonces, reforma se vería una reducción de este déficit. Lo que se va a tratar es 30 que a partir de dentro de 2, el déficit inclusive va a seguir creciendo los primeros años. Y después se va a estabilizar el déficit. Por varios años hasta que al final va a empezar a bajar. Pero es un problema que tienen todos los sistemas de seguridad social que son de carácter solidarios. Es decir, ustedes fíjense, el BPS se modificó. ¿Querían los que modificaron el BPS perjudicar a los jubilados y a los trabajadores? No podían pagar las jubilaciones, tuvieron que modificarlo. Ahí vino el régimen de la SAFAP. Será bueno, será malo, eso son 10 tanto aparte. La caja bancaria, que acá fue, si ustedes miran la historia, fue puesta siempre como un paradigma de la buena administración. Y yo creo que fue así. Quebró. Se quebró. Tuvo que salir 2 meses antes de que dejara de pagar la jubilación a hacer una reforma de la caja bancaria. La caja policial, también la reformamos, porque no daba para pagarse. La única caja que no se ha reformado hasta ahora es la caja militar. Eso es un problema de prejuicio contra los militares, nada que ver. No hay ningún, por lo menos que yo conozca, no hay un prejuicio contra los militares. Simplemente, de algún lado tiene que salir el dinero para pagar la jubilación. Y eso en un momento determinado no va a alcanzar. ¿Esta ley contempla también una reforma sustancial de la Fuerza Armada en general? No, a eso puede venir por el lado de la ley orgánica militar que se está... Esta ley puede tener una cosa que yo coincido, que tiene 2 visiones. Al hacer trabajar al soldado, al que se jubile más años, puede tener un problema de reclutamiento. O sea, la gente puede, hoy mucha muchachada entra a la Fuerza Armada cuando no tiene trabajo, porque eso está vinculado. Cuando aumenta la tasa de desempleo, sube el reclutamiento de la Fuerza Armada y viceversa. Mucha gente puede decir, yo no me voy a meter porque tengo que trabajar hasta los 50 y pico de años, entonces ya no tengo la posibilidad de que me voy a los 40, 45 y me voy a la actividad privada y tengo una pensión que me la están pagando. Pero yo también he hablado con algunos integrantes de la Fuerza Armada y me dicen, bueno, pero no está tan mal, porque la gente que yo formo no se me va a ir, como se van ahora, pilotos y gente que trabaja en la Marina Mercante, bueno, en fin, que se forman y se van muy jóvenes. Y hay que volver a formar gente y al final ellos no tienen cuadros para hacer andar los de ellos tampoco. Entonces, hay aspectos sí que tienen que ver, que pueden dar para 2 opiniones. Pero es una reforma necesaria, ¿no? Es una reforma que... Ahora, sí la ley orgánica, ahí sí, la ley orgánica, que va a ser otra discusión, que ya empezó, bueno, contempla rebajar la cantidad de coroneles, la cantidad de capitanes de navío, la cantidad de gente de la Fuerza Aérea, oficiales de la Fuerza Aérea. Pero es otra discusión que no tiene que ver con esto. Ahora, en medio de todo esto se da está todo metido ahí justo, pero no tiene nada que ver. La sanción al comandante en jefe, Manini Ríos, por expresarse con relación a esta reforma. ¿La entiende atinada? Por más que es potestad del presidente de la República, del Poder Ejecutivo, aplicar sanciones de estas características. Mire, yo no entiendo atinada. Es más, Manini no es una persona tonta. Es un hombre extremadamente inteligente. Usted hizo la declaración que sabía a lo que se exponía y de exprofeso sabía que le iba a pasar. Bueno, habrá tenido sus razones, yo puedo pensar cuáles son las razones de él, pero no sé si son esas. Pero él sabía lo que iba a suceder. Y pone un ejemplo, si se quiere, que es el que menos se produce. Y hoy pasa, hoy con la ley de la caja, hoy, hay gente que puede ingresar con determinada edad que no se va a jubilar. Es decir, él pone de los 26 años, ¿no? Ahora, ¿cuántos entran con 26 años en la Fuerza Armada? Entran con 18, claro, 19. lo que dice Darío Pérez es que la persona que ingresa con 26 años, bueno, que con 15 años de servicio pueda jubilarse. Ese es uno de los puntos de disenso, ¿no? Pero nosotros hemos puesto a conversar.
de buscar una manera. Bien, entonces... En ese punto. En ese. Ahora, no en todo el resto. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Como para ir cerrando No este sé, asunto. no sé. ¿Hay otra Primero- instancia de diálogo con Es con lo el que vamos a buscar diputado? ahora. Sí, hay dos compañeros nuestros que ya hablaron con él, no ahora, sino que hablaron en primera instancia, van a volver a hacerlo porque están encargados de eso por la bancada, y ahí veremos qué retorno tenemos y si tenemos una posibilidad de ponernos de acuerdo, y si tenemos una posibilidad de ponernos de acuerdo, bueno, redactaremos lo que esté mal. Y en lo personal, ¿cómo toma la decisión de Darío Pérez de abrirse, verdad? De ir fiel a sus convicciones, en este caso, y no acompañar, digamos, Lo que pasa es que en lo personal, todos en el Frente Amplio, todas las fuerzas que integramos la bancada del Frente Amplio, votamos cosas que no nos gustaron. Para un lado y para el otro. por disciplina Disciplina partidaria. Y bueno, no, discutimos, ganamos, perdimos, cuando perdimos, gatamos. Entonces, a todos nos ha pasado. Y hay bancadas muy importantes que le ha pasado eso. Y bueno, entonces yo creo que... Él hablaba de que es importante el poder discutir, el poder Pero en este tener caso estas se- instancias de negociar y de dialogar dentro del propio Es que en partido. este caso se discutió. Tanto se discutió que no fue, el Senado no llevó nada adelante hasta que no hubo un acuerdo entre senadores y diputados. Se discutió, es más, vuelvo a repetir, un martes anterior a que pasara todo esto, le preguntamos a los compañeros que estaban de la Liga Federal que estaban en la bancada, ¿ustedes votan? Sí, nosotros votamos, tenemos algún pequeño problema con algún artículo, pero votamos. Bueno, más que ¿Está eso, tensa ¿cómo la hacer? relación entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas? El episodio de Manini Ríos, lo que ocurrió en el cierre de la Expo Prado. Yo la interna no conozco, no sé si está tensa o no está tensa, pero el Ejecutivo va a hacer lo que tiene que hacer, y si los militares entienden que eso es un problema de ataque contra ellos, creo que están absolutamente equivocados, porque hay mucha gente en el Ejecutivo también que está haciendo esfuerzo para que tengan mejor equipamiento, para que tengan mejor estándares de calidad de su servicio, y porque hay un reconocimiento que en algunas... obviamente la Fuerza Armada es una rama del Estado que es la primera que puede responder en momentos donde otras partes del Estado no responden, como ha quedado demostrado. Y todo eso se reconoce. Pozzi, muchísimas gracias por su visita aquí en Buen Día Uruguay. Como Gracias a siempre, usted por invitar. El diputado Frente Amplista, porque Pozzi estuvo hablando, ¿no?, de este tema que se está discutiendo a nivel parlamentario en diputados Sí, que concretamente. está dando ¿no? bastante Sí. trabajo, ¿verdad? Y que, bueno, por cierto, tampoco descarta que de no conseguir ese voto de Darío Pérez, Y hay se que busque buscarlo. alguna alianza con algún otro sector político. Muchísimas gracias.